Hace unas horas se llevaron a cabo las elecciones más grandes y más importantes en toda la historia de este país. Estaban en juego la silla presidencial y cientos de puestos claves políticamente hablando alrededor de este territorio, de este país. En realidad, estas elecciones no nada más era el jugarse la silla presidencial, ver quién era el sucesor o sucesora de Andrés Manuel López Obrador y de todos estos puestos políticos que son de verdad clave para mover los hilos de los aspectos sociales que han sido controlados desde otros países, desde hace décadas. Las elecciones de este país que se llevaron a cabo hace algunas horas están definiendo literalmente el rumbo de las economías de muchos otros países. Es por eso que varias castas extraterrestres, varios corporativos extraterrestres que tienen como fachada algunos países como Estados Unidos, no han querido sacar las garras ni las escamas de países tan ricos y con tanto potencial como México. Países que han sido explotados desde hace siglos son ahorita las últimas bocanadas de oxígeno que les quedan a varias castas extraterrestres. A raíz de que dieron a conocer los resultados de que va a haber una continuidad del gobierno que está actualmente desde hace casi 6 años, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y fue un triunfo pero tremendo por un porcentaje que dobletea los números de una contienda electoral, números que nunca se habían dado con tal magnitud. Fueron millones y millones de votos por el partido que va a continuar, que es Morena. A raíz de estos resultados, muchos de ustedes hicieron el favor de escribirme, de ponerse en contacto para que platicara, que profundizáramos un poco aquí en el canal hacia dónde va el rumbo de México. Y obviamente me escribieron de otros países para ver hacia dónde va a ir el rumbo de los países que van a ir de la mano con México. Hoy platicaremos de manera rápida hacia dónde va todo esto. Bienvenidos. Hola, linda mañana, linda tarde o linda noche, dependiendo la hora y el país en donde estén viendo el video. Me da mucho gusto estar nuevamente juntas y juntos para platicar estos temas, temas políticos entre comillas, pero en realidad es exopolítica lo que trato de platicar aquí en el canal. Yo siempre he dicho que hablar de política o ponernos a conversar con alguien de política es casi ponernos a discutir o a pelear. A mí en lo personal me parece que la política no tiene como tanto sentido estudiarla. Digo, de todo se aprende obviamente, pero a mí me gusta más estudiar estos temas desde la perspectiva de las entidades que mueven y controlan los hilos con los cuales accionan o controlan a los actores políticos que vemos en los distintos medios de comunicación tradicional y en las redes sociales todo el tiempo, todo el día. Me da mucho gusto que ya haya cada vez más ganas de estudiar o de platicar de la política, pero desde la perspectiva exopolítica. Eso a mí me da mucho gusto. Honestamente, yo jamás pensé platicar de exopolítica en este canal, pero bueno, ustedes son los que han ido sugiriendo ya desde hace años estos temas. Por ahí hay un par de personas que no les parece que platiquemos estos temas, pero a mí me da mucho gusto, porque siempre he dicho que entender todo lo que hay detrás de una religión, todo lo que hay detrás de la política, todo lo que hay detrás de las terapias holísticas y de tantas máscaras, de tantas trampas sociales que existen y que tenemos que enfrentar día a día, pues el darnos cuenta, el ir estudiando todo esto nos va haciendo más libres. ¿Por qué? Porque hemos estado dependiendo de sistemas sociales como el sistema religioso, en donde nos meten miedos, en donde nos venden que somos los pecadores sin saber por qué, en donde nos venden que si no votamos por un partido político o por un presidente o por un alcalde, etcétera, nos va a ir muy mal. Nos venden que si no llevo a cabo un ritual espiritualoso u holístico, no me va a subir la energía. Entonces hemos vivido en una estructura mental completamente de miedo. Y la política, la religión
y toda la oferta holística se basan en miedos. Entonces, así es como nos han controlado. Y la única forma de salirnos de esas trampas y de esos miedos es entendiendo quién está detrás y por qué está sucediendo lo que está sucediendo en un partido político, en una religión o en cualquier otro aspecto social. Entonces, sí es bien importante tener esto bien claro porque recibí varios mensajes desde el video que publiqué hace algunos días, hace 2 o 3 días, con respecto a las elecciones. Me preguntaban que qué iba a pasar con México, quién iba a ganar, cómo iba a estar la situación. Obviamente en ese video yo dije que muchos países dependen de lo que suceda en México y de esos países me hicieron el favor de escribirme, de ponerse en contacto para que platicáramos cómo le va a ir a Colombia, qué relación va a haber con Chile, con Argentina, no Buenos Aires, bueno, Buenos Aires obviamente, pero en general con Argentina, cómo iba a estar la onda con España, etcétera. Pero debo ser honesto, muchas de las preguntas y sugerencias que me enviaron eran con cierta energía de miedo. Y es normal, porque estamos viviendo una época de transición energética extremadamente fuerte. Y nosotros, la mayoría de los espíritus que estamos actualmente encarnados bajo las leyes cósmicas en este planeta, estamos recibiendo muchísima información de diversos soles. Y obviamente esto está ocasionando que todos los sistemas sociales se muevan de una manera gigantesca. Entonces, sí genera esto una especie de conflicto, es un tsunami de energía lo que se está moviendo. Y bueno, el tener elecciones de un país como México, que es un país muy poblado, es un país que está jugando un papel muy importante en lo que está sucediendo a nivel geopolítica, bueno, pues está moviendo muchísima energía porque aquí hay muchas manos metidas o están queriéndose meter más manos de otros países, de otras castas extraterrestres, y esto nos transmite una inquietud y un miedo, una inseguridad bastante fuerte en muchos aspectos sociales. Lo primero que me preguntaban es cómo nos va a ir, nos vamos a convertir en un país socialista, nos vamos a convertir con todo respeto, en Venezuela, que esa es una frase que yo no estoy de acuerdo en que digan eso, nos vamos a convertir en Argentina, así me dijeron tal cual, y lo digo con todo respeto a los países que estoy mencionando. Son países que tienen todo mi respeto y que su población tiene todo mi respeto y aparte les tengo un gran cariño a estos países y pues en general a todos. Pero sí hay una incertidumbre muy muy grande en lo que va a suceder. Y lo primero con lo que comenzaría en este video es: dejemos de estar esperanzados a que un partido político nos arregle la vida. Eso no va a pasar. Aun cuando quede el candidato que nosotros creemos que nos va a cambiar la vida, nos va a cambiar la vida. Eso no va a suceder. Dejemos de creer en que un político, un partido político, un alcalde, un diputado, un senador nos va a cambiar la vida. Eso no va a pasar. Nadie, ni el partido que nos guste, ni el partido que no nos guste, ni con los candidatos que nos agraden más, aun cuando ellos lleguen a la presidencia o a la alcaldía o lo que sea, ellos no nos van a cambiar la vida. Eso que quede claro. La política está escrita, está estructurada para tenernos sometidos en el miedo y esperanzados a que nos arreglen la vida. Esa es la misma fórmula con la que las religiones trabajan. Si estamos esperanzados a que un papa nos mande la bendición y nos quite los pecados, eso no va a pasar. Si estamos esperanzados a que un arcángel venga y me dé sanación por solo decir unos mantras o solo decir unas oraciones, no va a suceder. Si estamos esperanzados a que San Judas Tadeo me haga un milagrito o que San Antonio de Cabeza me consiga el amor de mi vida, no va a suceder. Este es el mismo principio que utilizan las religiones y que utiliza la política. Nos meten en las inseguridades, nos venden sus soluciones baratas, sus soluciones mediocres, soberbias y estúpidas, y nos las comemos completitas. Nos mandan el anzuelo. El problema es que no mordemos el anzuelo, nos tragamos el anzuelo. Y ahí es donde empiezan las complicaciones de las estructuras con las cuales nos controlan, las estructuras mentales me refiero, con las cuales nos controlan en los diversos sistemas sociales. Esta misma estructura y estos mismos anzuelos que utilizan la política y que utilizan las religiones es lo mismo que utilizan la baraja holística.
nos meten en inseguridades, nos dicen que vamos a sanar nuestras vidas pasadas, etcétera, etcétera, y ahí nos mantienen gastando nuestra energía. Entonces, esto pasa en todos los sistemas sociales. ¿Quiénes alimentamos esos sistemas sociales? Pues nosotros. Entonces, desde ahorita se los digo, ningún partido político ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro, ni de ninguno, nos va a cambiar la vida. Por supuesto que van a tratar de endulzarnos el oído. Lo mismo las religiones. Ninguna religión nos va a quitar los pecados que hemos cometido, por decirlo así. No nos van a quitar la responsabilidad de lo que nosotros hemos hecho en nuestras vidas, o en otras vidas, o en esta. No va a suceder. Ninguna terapia holística me va a reparar mi pasado. No va a suceder. Entonces quitémonos esa estructura, perdón que lo diga así, mediocre y soberbia, de que pues pago por algo y ya quedó todo en ceros el marcador. Así no trabaja el universo. Por eso desde ahorita lo digo, dejemos de creer que un político, una religión, una terapia holística o lo que me digan va a redimir todo el cochinero energético que he creado con solo pagar o con solo decir mantras o con hacer mudras o con... No va a pasar. Con ponerme imanes no va a suceder. Tenemos que ser responsables de lo que nosotros hemos creado en otras vidas y lo que estamos creando en esta. Entonces, esto aplica perfecto a la política, porque la política se trata de eso. Nos venden a los políticos como los que nos van a ayudar. Y obviamente nos van a querer endulzar el oído, nos van a querer vender miel sobre hojuelas con sus propuestas de campañas, con ciertos aspectos sociales, financieros, económicos, etc. Esto es importante que lo tengamos bien claro. No van a resolvernos la vida ni las religiones, ni las terapias holísticas, ni la política. Una de las preguntas que más me hicieron con esta incertidumbre que les platico es que si yo no tengo miedo de lo que vaya a llevar a cabo este gobierno nuevo. Debe quedar claro para los que no están en México que ayer ganó Claudia Sheinbaum la presidencia de la República de este país. Y ganó por un amplio porcentaje, pero tremendo. Cerca de 35 millones de mexicanos la votaron por ella y bueno, pues ya es la candidata virtual, la candidata electa, que entra en 3 meses ya a sus funciones cuando termine Andrés Manuel. Sin embargo, también ganaron el mismo partido, Morena, ganaron la mayoría de los puestos que estaban en juego. Fueron muchísimas diputaciones, senadurías, fueron muchísimos puestos claves en distintos estados de este país. Casi ganaron todo. Lo único que no ganaron me parece que es Jalisco y Guanajuato. Eso es lo único que no ganaron. De ahí en fuera, al parecer, ganaron casi todo, un gran porcentaje. Me preguntaban que si no me daba miedo que un mismo partido dominara tanto territorio mexicano. Y me preguntaban algo bien interesante, y es ahí cuando digo, la política, si la estudiamos como exopolítica, cambia la perspectiva por completo. También ganaron la mayoría calificada, es decir, ya va a tener el mismo partido, Morena, va a tener mayor control de decisión en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Y curiosamente, algunas de las reformas que querían llevar a cabo hace unos meses Andrés Manuel López Obrador no pasaron porque otros partidos políticos que están en contra del gobierno actual, el PRI y el PAN, entre algunos otros, no dejaron pasar esas reformas. Esas reformas yo las conozco perfecto y si quieren se las platico. Me preguntaban específicamente si no me daba miedo lo que está a punto de suceder en México. Y la respuesta es no, no me da miedo. ¿Por qué? Y esto lo voy a decir desde mi personal punto de vista, como mexicano, como persona que trabajo desde hace muchos años, como empleado que fui, como empresario, como escritor, como publicista, como rescatista de animales, como músico, como baterista, como lo que me quieran decir. Lo voy a decir desde mi personal experiencia. No me da miedo lo que haga este gobierno y tampoco me dio miedo lo que hicieron otros gobiernos que eran la competencia, el PRI y el PAN. Soy una persona de 46 años que trabajo desde los 9 años porque en mi familia no había recursos suficientes, recursos económicos para salir adelante. Por lo tanto, yo me vi en la necesidad de trabajar y salir a podar pastos, de salir y ser empacador de cosas en los centros comerciales, salía a barrer las calles, salía a limpiar una escuela desde muy jovencito.
Yo viví, para los que no saben, yo viví toda la vida con mi madre. Mis hermanas se fueron muy jóvenes de la casa y pues prácticamente yo salí adelante con mi madre. Salimos adelante solos. Mis hermanas se fueron muy jóvenes, ellas hicieron su vida. Mi madre me sacó adelante. Mi madre ahora tiene 81 años y pues no tuve papá. Tengo un papá físico, claro que sí, al cual respeto mucho, pero pues no tuve una relación de padre e hijo. Entonces mi madre tuvo que limpiar una casa desde siempre, pasó más de 20 y tantos años limpiando una casa para sacarnos adelante a mí y a mis hermanas, a Brenda y a Gina, a las cuales les mando un beso y un abrazo, las quiero mucho. A lo largo de todos estos años yo trabajé junto con mi madre para sacar adelante mi escuela, sacar adelante la alimentación, darle de comer a nuestros perritos, que siempre rescatamos perritos, siempre los rehabilitamos. Eso se lo debo en gran parte a mi madre. Y pues yo prácticamente, conforme fui creciendo, me fui pagando mis estudios. Mi madre hacía lo que podía con su sueldo y con su trabajo, pero pues también yo hacía lo que podía para salir adelante. Entonces, esto sucedió cuando el PRI y el PAN devaluaron la moneda, cuando fue el Fobaproa, cuando saquearon el país prácticamente. Entonces, si me preguntan que si me da miedo ahorita lo que el gobierno actual va a empezar a hacer de cambiar reformas, no me da miedo, porque a lo largo de mi vida me he ido dando cuenta que yo no dependo de un partido político y no dependo de una religión, no dependo de un presidente o de un alcalde o de una alcaldesa. Si yo quiero lograr algo, lo logro por mí. Así el país esté en crisis, porque he vivido en un país que ha estado en una crisis profunda, tremenda. México ha estado en crisis siempre y ha sido descontrolado por Estados Unidos. Estados Unidos siempre ha mandado, los Anunnakis que controlan Estados Unidos, siempre han mandado y han dominado este país y lo han sometido y lo han tenido con el pie aquí. Siempre han tenido encadenado a México. Y mi caso es el mismo caso de miles de mexicanos y seguramente de miles de colombianos y miles de argentinos y miles de chilenos y miles de venezolanos, peruanos, etcétera, etcétera. Somos países que nos han mantenido oprimidos, nos han mantenido esclavizados, pero muchos nos hemos ido dando cuenta que si queremos lograr las cosas, que si queremos salir adelante, que si queremos estudiar una carrera universitaria, que si queremos aprender un idioma, que si queremos practicar un arte marcial, que si queremos pagar clases de música, tenemos que trabajar. Si quiero comerme algo, si quiero comer una ensalada, una sopa, tengo que trabajar por ese algo. Y eso ningún gobierno lo va a poder parar, y eso ningún presidente lo va a poder parar. Así sea la peor de las dictaduras, el que quiere y pone toda su energía en eso, lo va a lograr, aunque pase mucho tiempo. Ahí es cuando viene la paciencia de trabajar las cosas con todo el corazón. Por lo tanto, si a mí me preguntan que si me da miedo este nuevo gobierno, no me da miedo. Tampoco me dio miedo el de Andrés Manuel López Obrador, y tampoco me dio miedo el de Enrique Peña Nieto, y tampoco me dio miedo el de Felipe Calderón, y tampoco me dio miedo el de Fox, y de ahí nos podemos ir para atrás. No me dio miedo ninguno, porque siempre tuve en mente el que yo quería salir adelante, sea como sea. Y a mis 46 años, aquí sigo, y he logrado lo poquito o mucho que tengo. He estudiado en varios lugares y me lo he ganado por mí mismo, por mi sudor, por mi trabajo y por el corazón que le he puesto a todo esto. Por lo tanto, yo ya entendí que no dependo de un presidente, no dependo de un gobernador y no dependo de un diputado o de un senador. Si quiero lograr algo, lo hago por mí mismo, y creo que deberíamos empezar a ver la vida así. Que no dependamos de un papa, que no dependamos de un marido que nos mantiene, que no dependamos de un hombre que nos da todo a cambio de ciertas cosas, que no dependamos de nuestros padres, que no dependamos de nadie. Tenemos que buscar nuestra autonomía, nuestra propia independencia en todos los aspectos de nuestra vida. Esa es la forma en como yo he tratado de llevar mi vida. No le tengo miedo a este nuevo gobierno, no le tuve miedo a ninguno de los que les mencioné. Y obviamente siempre me dijeron, nos va a ir bien con Fox. Pues le va a ir como quiere a quien quiso. Nos va a ir muy mal con Calderón, nos va a ir muy mal con Andrés, nos va a ir muy bien con Claudia, nos va a ir muy mal con Claudia. Pues eso depende, porque desde mi personal punto de vista, yo no dependo de ninguno de ellos. De hecho, ellos sí dependen de mí. Ellos dependen de nuestra energía, dependen de nuestro voto, dependen de todo lo que yo produzca, porque yo soy una persona que paga impuestos desde jovencito. Siempre he estado al 100% con mis impuestos, entonces dependen más ellos que nosotros. Pero nos han volteado la idea, nos han cambiado la tortilla, como decimos en México, volteado la tortilla, y nos han hecho creer que en nosotros dependemos de ellos. No es así.
Ellos dependen de nosotros, y también los religiosos, los líderes holísticos y toda esta sarta de personas que se hacen pasar por líderes, dependen de nosotros. Para empezar, dependen de nuestra energía y en la mayoría de las veces dependen de nuestro dinero. Entonces empecemos a cambiar la perspectiva a todo esto. Esto se los cuento porque sí tenemos que salir de ese entumecimiento de miedo que nos han metido desde hace años, de depender de tantos sistemas sociales y de depender de tantos personajes públicos, políticos, religiosos, holísticos, del que me digan, hasta de la farándula. Entonces empecemos a cambiarle la energía a esta estructura mental para que nosotros ya empecemos a cambiar la frecuencia en los distintos aspectos de nuestra vida. Ahora, si hablamos geopolítica o políticamente acerca del triunfo de Claudia Sheinbaum y de Morena y de tantos puestos políticos aquí en México, ¿qué es lo que está sucediendo? Muchos países dependen de lo que se robaban de México. Esto ya lo expliqué en otros videos y en varios TikToks. Muchos países como España, como Francia, como Italia, Estados Unidos, Inglaterra y gran parte del Reino Unido, Canadá, han sido países que, comandados por castas extraterrestres como los reptiles, pues han saqueado a México y a muchas partes de Latinoamérica. Entonces, ahorita ya no están dejando que saquen a México y a algunos otros países como Colombia, ya le están quitando las garras de encima. Entonces, esto va a traer afectaciones muy grandes a Europa, a Estados Unidos y a algunos otros países que van a acrecentar la crisis que están viviendo. ¿Por qué? Porque México ya no está siendo la gallina de los huevos de oro de estos países o de estas castas extraterrestres. Están en una grave crisis y se va a profundizar, lo digo con todo respeto y todo el cariño al pueblo español, al pueblo francés, al pueblo italiano, pero gran parte de Europa va a ser ahora lo que a nosotros nos decían el tercer mundo. El tercer mundo siempre ha sido Europa, lo que pasa es que robaban y saqueaban todo lo que podían y ellos decían que eran potencias. Esto ya lo expliqué y no lo voy a volver a explicar porque es muy largo el tema. ¿Qué es lo que está sucediendo? El hecho de que esté habiendo tanto movimiento y que tantos países tengan los ojos encima de México ahorita es porque México es un parteaguas a nivel mundial. Desde hace muchos años yo vengo platicando esto, en donde, repito lo mismo, muchos se burlaron de mí cuando yo dije México va a ser una potencia muy pronto y México se va a estabilizar y en México van a haber muchas inversiones y México va a ir de la mano con Rusia y México va a ir de la mano con todos, literalmente. Somos casi autosuficientes en combustibles y bueno, estamos siendo autosuficientes, por ejemplo, en alimentación, en frijol, y no éramos un país autosuficiente. Entonces, ¿qué está sucediendo con México? Lo están volviendo una potencia, lo están volviendo una potencia en infraestructura, lo están armando. ¿Por qué? Porque México va a ser el nuevo corporativo de donde van a nacer muchos otros tentáculos que van a dominar gran parte de otros países. ¿Qué está sucediendo? Pues que México tiene una íntima relación con Rusia. Nada más que no lo abren, no lo gritan públicamente porque no les conviene. Pero México es aliado de Rusia. Me atrevo a decir que es el aliado número 1. Pero aquí vienen otras cosas. Estados Unidos, que siempre ha visto a México como su patio trasero, él quisiese seguir utilizando y saqueando a México como lo han hecho. Y ya no es así. México tiene una excelente relación con Estados Unidos, y lo digo entre comillas, porque les conviene a los dos países. México es el socio comercial número 1 de Estados Unidos y Estados Unidos es el socio comercial número 1 de México. Entonces, hay dos extremos tremendos en los cuales México está bien parado. Está bien parado con Rusia y está bien parado con Estados Unidos. Dos rivales, archirrivales de muerte literalmente. Justo hoy, Claudia Sheinbaum salió a mencionar que varios líderes mundiales le hablaron para felicitarla. Fue Biden y fue el presidente ruso Putin. Entonces ahí se dan cuenta que estratégicamente a México lo están metiendo en el centro para que pueda estar de la mano con todos. A final de cuentas, su verdadero socio es Rusia. Pero también platiqué en el video anterior que México fue el creador de los BRICS, pero esto nadie lo dice. Los BRICS son grandes potencias porque Rusia está con
una de las economías más grandes, que es India, que es China, es Brasil. Curiosamente, también el presidente Lula ya le habló a Claudia Sheinbaum, y también le habló, varios líderes de aquí como Boric. En fin, ya le hablaron de muchos lados. Incluso España ya le habló para felicitarla, le habló el presidente español. Entonces, si nos vamos dando cuenta de lo que está pasando, a México lo están poniendo en el centro de todo, en donde no va a entrar en guerra México, en donde todos lo van a respetar, y es el que más va a crecer porque está interviniendo y trabajando con todos de la mano. Entonces, si lo vemos geopolíticamente, ¿cómo le va a ir a México? Le va a ir muy bien, muy, muy bien. México está siendo preparado, está siendo fortalecido para convertirse en el cimiento de un proyecto gigantesco, comercial, financiero, económico a nivel continente. Así como en su momento se creó la Unión Europea con el pretexto de que los países europeos fueran una superpotencia continental, por decirlo así, y proteger entre ellos sus economías, sus finanzas, sus transacciones, etcétera, que bueno, ya se está desquebrajando ahorita la Unión Europea. Bueno, pues ahora surge este proyecto que viene desde hace mucho tiempo proyectándose y se ha ido armando poquito a poquito, nada más que no nos dicen mucho. ¿Qué es lo que están pensando la casta Cthulhu o luciferina, como yo les llamo? ¿Qué están planeando? Bueno, están planeando una fortaleza no a nivel México, no a nivel Colombia, no a nivel Perú, no a nivel Chile. Están planeando una fortaleza tremenda, una economía celular gigantesca que empiece a fortalecerse y a dejar de lado las economías que han dominado prácticamente Estados Unidos y desdolarizar. Por eso es que surgen los BRICS y ahora van a crear o ya se está gestando la nueva Unión Americana, en donde México va a ser el corporativo, en donde los tentáculos se vayan enraizando en otros países. Esto va a llevar tiempo, pero esto va a suceder, porque haciendo esto van a dejar de lado a los países que en algún momento dominaron ciertos sistemas planetarios. Vuelvo a poner el ejemplo, como Estados Unidos, que Estados Unidos, al llevarse a cabo las transacciones de los hidrocarburos a nivel planeta con el dólar, bueno, pues Estados Unidos estaba blindado hasta ahora que ya le están quitando el poder. Entonces, este proyecto de la Unión Americana va a nacer aquí en México, ya se está gestando. No lo gritan mucho, lo están haciendo poco a poco, están amasando esto poquito a poquito y van a ir viendo cómo todos los países que tenían el poder económico lo están perdiendo. Y es justo lo que estamos viendo. México va a ser la punta de lanza aquí para expandir todo este proyecto. Es decir, países como Chile, países como debiese ser Argentina, pero ahorita está en problemas por lo que hemos platicado, países como Colombia, países como Venezuela, como Nicaragua, entre muchos otros, se van a ir uniendo a esto. Por eso es que a México lo han estado preparando en estructura y lo han estado blindando hasta cierto punto para que vaya fortaleciéndose y desde aquí sea la matriz de todo lo que va a suceder. La idea es muy sencilla, van a destrozar Europa, que no sea una potencia, una comunidad en potencia, le quitan los recursos, los cuales robaban desde hace siglos, los recursos que le quitaban a África y a América, le quitan los recursos a través de la contingencia sanitaria que hubo en el 2020, truenan por completo sus economías y bueno, ahora emerge el inicio de la Unión Americana. Y esto es tremendo, porque es muy difícil que los países que fueron las potencias mundiales puedan contra este bloque tan grande. Y por el otro lado, van a estar amenazados también por economías como la China, como la iraní, como la de India, entre algunas otras. Entonces, literalmente no van a tener por dónde moverse los reptiles que han dominado todos los sistemas financieros y de hidrocarburos y de pues casi todo desde hace muchas décadas o siglos.
Ese es a grandes rasgos lo que le está sucediendo a México. Lo están preparando para recibir absolutamente todas estas transacciones. Por eso están secando el canal de Panamá, que es controlado por Estados Unidos. Dicen que es de Panamá, pero el Panamá le pertenece a Estados Unidos. Y lo digo con todo respeto a Panamá y a su población. Estados Unidos sigue teniendo colonias. Panamá es una colonia de Estados Unidos, Puerto Rico es una colonia de Estados Unidos, Chile era una colonia desde hace ya 3 o 4 años, ya no le pertenece, se la quitaron a Estados Unidos. Ahora, para que esto se llegue a gestar al 100%, lo primero que tienen que hacer los luciferinos y cutulos con este gobierno que está ahorita en México es limpiar al 100% todos los sistemas, los departamentos, las instituciones que conforman al gobierno de México. Voy a poner ejemplos muy sencillos. Lo primero que tienen que hacer es tomar el control de todas las mercancías y el transporte de las mercancías. Me refiero a alimentos, me refiero a ropa, me refiero a textiles, me refiero a hidrocarburos, etc. Una de las formas en cómo lo van a lograr es convirtiendo a México como un ombligo de transacciones y de transporte de mercancías a nivel continente y a nivel mundial. El Canal de Panamá, por eso lo mencioné ahorita, el Canal de Panamá está entrando en un proceso de muchísimos problemas en cuanto a su actividad diaria. El Canal de Panamá se está secando, cada vez hay más tráfico, cada vez hay más espera y eso hace que las empresas transportistas pierdan miles de millones de dólares por hora, porque tener un barco con tanto material en espera, eso es muchísimo dinero. Entonces en México, curiosamente, están creando una red de transporte tremenda que va a ser a México, lo va a convertir en el ombligo del transporte de mercancías entre un océano y otro. Esto lo están haciendo para quitarle control absoluto del transporte a Estados Unidos y a Panamá y a todas las empresas que controlan y tienen como concesionado este Canal de Panamá. Eso es solo un ejemplo para entender lo que está sucediendo. Otro ejemplo es, tienen que limpiar muchas instituciones aquí que todavía son controladas por Estados Unidos. El Instituto Nacional Electoral llevan ya varios años limpiándolo, pues Estados Unidos controlaba el Instituto Nacional Electoral y por eso decidía quién quedaba y quién no quedaba como presidente. Ahorita ya lo han estado limpiando. Una de las cosas más fuertes que van a suceder al inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum es precisamente limpiar la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia trabaja para los empresarios y trabaja para ciertos empresarios y trabaja para Estados Unidos. Reciben órdenes literalmente de Estados Unidos y por ellos pasan muchas aprobaciones de ciertas reformas que se quieren llegar a hacer. Ahorita, precisamente, el presidente de este país todavía, Andrés Manuel, metió varias reformas desde hace bastante tiempo, las cuales fueron rebotadas, no fueron aprobadas porque los partidos políticos que son controlados por Estados Unidos, como el PRI y el PAN, rechazaron las reformas. ¿Y cuál fue la única manera en cómo Andrés Manuel planeó el que esas reformas fuesen aprobadas? Tenían que ganar la mayoría calificada, es decir, tener la mayor cantidad de diputados y senadores que pertenecieran a Morena, al partido de Andrés Manuel, para que pudieran dejar pasar aprobar las reformas que quiere hacer Andrés Manuel. ¿Cuáles son esas reformas? Esas reformas van directamente hacia quitarle el control a los Estados Unidos y a los partidos que creó e implantó aquí Estados Unidos. Por ejemplo, existen unos diputados y unos senadores que se les llaman plurinominales, los cuales no son elegidos por el pueblo, son impuestos por los altos mandos, por decirlo así, de ciertos partidos políticos. Entonces, si hay un priista, un panista o un morenista que quiere meter a su tía, a su abuelito, a su amante o a quien sea, lo puede poner sin problema. Y eso es traer gente para que levante la mano y sean mayoría en cuanto a la votación de ciertas reformas, de ciertas leyes, etcétera. Lo cual es incongruente porque son políticos que no son elegidos por el pueblo, son impuestos, son sus amigos, son sus compadres, son sus compinches, como decimos acá. Entonces, esa es una de las reformas que quieren meter, que ya no existan tantos diputados, tantos senadores y que ya no existan los plurinominales, lo cual va a ser un golpe durísimo para Estados Unidos y para toda esta maquinaria gigantesca que existe en la política mexicana. Otra de las
reformas que quiere meter Andrés Manuel es precisamente el que los que conforman a la Suprema Corte de Justicia sean votados por el pueblo, porque de igual manera los plurinominales que no son votados por el pueblo, no los elige el pueblo, los jueces, los que conforman a la Suprema Corte de Justicia, tampoco son elegidos por el pueblo. También son impuestos por los que ya están a cargo de ciertos puestos políticos y dicen, pues mi comadre que se venga aquí de jefa de la Suprema Corte, que venga aquí esta de presidenta, que venga aquí a mandar y a decidir y todo. Entonces meten a sus compas y hacen de la Suprema Corte de Justicia un departamento que está al servicio de los intereses de otro país, no del pueblo de México. Entre muchos otros aspectos, esos son algunas de las reformas que quieren meter y estos van a ser golpes muy grandes para Estados Unidos, para los partidos que controla Estados Unidos y van a perder por completo el control de muchas instituciones. Esto es lo que en realidad han querido evitar los partidos políticos de la oposición, como se les llama, y eso es lo que ha querido evitar Estados Unidos. Como Estados Unidos no quiere confrontar directamente a México con un conflicto bélico porque no les conviene, porque no pueden y porque saben que está respaldado por Rusia y por los que ya sabemos, bueno, pues Estados Unidos se ha metido a través de distintas formas para seguir controlando ciertos aspectos aquí. Ahorita ya no va a pasar eso. Lo primero que sucedió en las votaciones de hace unas horas es que, bueno, como lo dije ahorita, gana Claudia Sheinbaum, gana casi la mayoría de los estados, me parece que fueron 7 de 9, Morena, y pues lograron lo que AMLO le llama el plan C, que es precisamente que ya tienen la mayoría calificada tanto en la Cámara de Diputados y me parece que están a punto de lograr la Cámara de Senadores también. Esto está poniendo a temblar a Estados Unidos porque va a perder el control por completo de México. Y esto es lo que va a traer afectaciones a otros países como España, como Inglaterra, como Francia, como Italia, porque prácticamente ya no van a poder tocar los recursos de México, ya no van a poder utilizar su electricidad, no van a poder utilizar sus combustibles, no van a poder saquear ya la minería, entre muchos otros aspectos. Por eso, desde hace días vengo platicando tanto aquí como en TikTok que la decisión electoral que se lleva a cabo o se llevó a cabo en México iba a tener afectaciones muy grandes a otros países. Entonces ahorita Estados Unidos lo que está tratando es de desestabilizar un poco más todo este proceso, aun cuando ya se hayan dictaminado los resultados electorales. Estados Unidos no se quiere quedar con las manos fuera de México y al parecer ya no va a tener de dónde agarrarse, porque lo primero que va a hacer Claudia Sheinbaum en cuanto Andrés Manuel meta todas estas reformas, obviamente va a haber votación, por decirlo así, y prácticamente va a pasar el plan C, que es que ya no haya plurinominales y que todo esto se va a tener que renovar la Suprema Corte de Justicia, y entonces ahí van a empezar los verdaderos golpes al hígado para muchos países como Estados Unidos. Los reptiles que controlan Europa, tanto como los que controlan Estados Unidos, el norte de América, saben que se está gestando la Unión Americana y que va a ser cada vez más rápido el proceso en que se vaya conformando este tremendo bloque. Por un lado saben que la OTAN está de rodillas frente a Rusia, que ese es el bloque más grande que tiene Estados Unidos, saben que los países que conforman la OTAN están noqueados prácticamente, y lo que está sucediendo es que por un lado ven crecer a los BRICS, ven crecer ese bloque gigantesco y ven crecer a México, que está empezando a tejer todos estos tentáculos que se van uniendo con otros países que van siendo aliados de México. Ese es el temor más grande que tiene Estados Unidos, o que tienen los reptiles que controlan Europa y Estados Unidos, junto con Canadá hasta cierto punto, ya no tanto. Andrés Manuel López Obrador lo que ha hecho en todos estos años es evidenciar y es mostrarle al pueblo de México todo lo que ha sucedido tras bambalinas con estas castas extraterrestres. Si bien Andrés Manuel lo platica de una forma política o geopolítica, en algunos comentarios Andrés Manuel ha dicho muchas frases que tienen que ver con todas estas castas extraterrestres. Andrés ha dicho, a mí díganme
peje pero no lagarto, o soy peje pero no lagarto. Él habla del fondo o el pozo de los reptiles también. Como en algún momento Chávez dijo que él no era de esas entidades que se transformaban de humanos a reptiles. Por ahí también Andrés Manuel ha mencionado en repetidas veces esa energía draconiana, esos movimientos o actividades draconianos, y menciona muchísimas veces la fraternidad universal. Entonces, entre líneas nos ha dejado ver quién está detrás de de todas estas actividades políticas o geopolíticas, que más bien son exopolíticas. Lo que vino a hacer Andrés Manuel en estos años fue hacer el cimiento de lo que va a ser la Unión Americana. Por supuesto que ese proceso no lo pudo llevar solo porque le dan 6 años. Lo que viene a hacer Claudia Sheinbaum es literalmente a empezar a gestar a una velocidad muchísimo más rápida este proceso para tener más relaciones con más países americanos o latinoamericanos, empezar a empoderar, empezar a fortalecer estas relaciones. Ese es uno de los labores más grandes que va a tener Claudia Sheinbaum, y esto se lo dejó escrito Andrés Manuel, porque vale la pena mencionarlo. Andrés Manuel no se va a ir. Andrés Manuel va a seguir trabajando para este proyecto. Nada más que él dice, como lo mencioné en el último video, él dice que ya se va a Chiapas y se va a su casa a descansar. No es así. Van a seguir trabajando de la mano para que esto se lleve a cabo. Claudia Sheinbaum lo que va a hacer, obviamente, es potenciar todo este proceso de enlace entre las naciones de Latinoamérica para que se convierta esto en un tremendo bloque americano, y van directito contra la economía estadounidense. Muchos países europeos van a empezar a salir de la OTAN porque se van a dar cuenta que no tienen para dónde irse y van a empezar a abandonar a Estados Unidos. Les puedo asegurar que España va a empezar a salirse del control que tienen los Anunnakis sobre ese país y van a empezar a unirse a México, literalmente. Ya lo van a ver. De hecho, el presidente español le acaba de hablar a Claudia Sheinbaum para felicitarla por el logro como presidenta, y eso indica que está volteando a verlo y que le conviene estar con Claudia y con México, y se está peleando con Milei, que Milei es uno de los títeres de Estados Unidos. Esto ya lo hablé en otro video también, para que vean cómo entre reptiles se empiezan a pelear, y debido al poder que va a tomar México y al poder que va a tener Claudia y obviamente Andrés Manuel todavía, muchos países de la OTAN van a darle la espalda a Estados Unidos y van a formar parte del bloque americano también, aunque sean países europeos, ya lo irán viendo. Sin embargo, debemos ser conscientes de que cualquier cambio de presidente en este y en cualquier otro país va a ocasionar alteraciones financieras, una volatilidad tremenda. Seguramente los primeros días o semanas del cambio, incluso desde ahorita que ya se está anunciando quién ganó en México y cuáles son los siguientes pasos para llevar a cabo estas reformas, y que ya se ganó tal número de estados y que Morena está gobernando en muchísimos lugares, o sea, ya tiene un porcentaje enorme en México, y que se ganó la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y posiblemente en la Cámara de Senadores. Esto puede poner a temblar a algunos empresarios, puede poner a temblar a Estados Unidos, y pueden mover por completo el nivel de volatilidad que tiene el peso versus el dólar. Les puedo asegurar que los primeros días va a haber una depreciación grande de un porcentaje del peso contra el dólar, y eso tiene que pasar, se tienen que apaciguar las aguas, pero ahorita por el cambio tan brusco, por la incertidumbre de ciertos empresarios, ciertos aspectos financieros bastante grandes, bueno, puede haber una volatilidad y puede haber una incertidumbre y puede haber muchos cambios en cuanto el dólar y el peso mexicano. Seguramente ahorita si nos metemos a googlear cuánto está, seguramente ya se depreció el peso mexicano en gran porcentaje. Pero esto es normal, esto pasa cada sexenio, así es que no nos espantemos. Poco a poco se van a ir turnando las aguas más tranquilas y esperemos a que todo esto se vaya calmando poco a poco, y no nos queda otra más que estar viendo, ser testigos y aprender de todo este movimiento energético tan grande que nos está tocando vivir, que nos está tocando experimentar y pues aprender
Y algo que quede bien claro es dejar de ver la política como política. Tenemos que empezar a estudiar la perspectiva de la exopolítica y entender que los movimientos de los actores políticos son el reflejo de lo que están tramando, planeando o llevando a cabo las diversas castas extraterrestres que controlan todos los aspectos planetarios. Entonces, pues prácticamente es esto es lo que va a ir sucediendo. No tengamos miedo, cualquier crisis de un país en realidad vive en la mente de las personas. La crisis es un trigger que puede detonarnos muchísimas inseguridades y muchísimos miedos, y ahí es cuando empieza la crisis. La crisis empieza en la cabeza de las personas, pero si nosotros nos centramos, nosotros seguimos adelante con nuestro proceso cósmico, con nuestro plan cósmico, ninguna crisis nos puede detener. Entonces no tengamos miedo, sigamos adelante, sigamos trabajando, sigamos en nuestros proyectos y dejemos de lado los miedos hacia las crisis que nos dicen que pueden suceder en este o en cualquier otro país. Entonces, a echarle muchas ganas. Ellos dependen de nosotros no dependemos de ellos. No olvidemos eso. Muchísimas gracias por tantos mensajes que enviaron. Este video lo iba a publicar ayer por la noche. De hecho, en Facebook me reclamaron porque anuncié que lo iba a publicar. Pero como estoy en casa de mi madre y es muy cerca de la montaña, aquí hay mucho viento y llueve muchísimo. Está empezando a llover. Entonces ayer se nos fue un rato la luz y ya no pude continuar. Pero bueno, aquí está unas horitas más tarde el video. Muchísimas gracias. Me despido de ustedes recordándoles las fechas que tenemos próximamente. Vienen varias fechas. Les platico que nos vamos a ver en Ciudad de México en septiembre, 28 y 29 de septiembre nos vamos a ver en Ciudad de México con nivel 1 y nivel 2 de registros akáshicos. Ya se está llenando este fin de semana en Ciudad de México, este fin de semana akáshico, 28 y 29. Les sugiero que reserven lo antes posible para que luego no me reclamen a mí o a mi hermana, porque hasta se enojan porque ya no hay lugar. Entonces todavía quedan lugares, están a tiempo. Vayan a reservar su lugar al WhatsApp de mi hermana o al mío, 55 32 23, 58 66 y 55 86 14 19 70. Nos vamos a ver también en León, Guanajuato, en julio, el 12, 13 y 14. Viernes 12 es razas cósmicas, sábado 13 es nivel 1 de registros akáshicos y el 14 de julio es nivel 2 de registros akáshicos. Vienen más fechas, vienen otras ciudades, vienen otros países. En unos días les empiezo a comentar y a platicar las nuevas fechas, pero viene Playa del Carmen, ya está confirmado para unos mesecitos adelante, pero pueden ir reservando. Vamos a ir a Puebla, vamos a ir a Pachuca, Guadalajara, Monterrey. Pónganse en contacto conmigo, con mi hermana, 55 32 23 58 66 y 55 86 14 19 70. Vienen nuevas conferencias online, vienen preguntas y respuestas otra vez, que muchas personas se quedaron fuera. Gracias a todos los que estuvieron el fin de semana pasado o antepasado en preguntas y respuestas. Y por ahí vienen nuevas fechas también con las niñas de Expo Armonía. Se las voy a ir platicando en unos días con preguntas y respuestas. Me despido de ustedes recordándoles mis redes sociales. Me encuentran en Instagram como Gerardo-Amaro-rescatista. Me encuentran en Twitter o X ahora como @reguecito. En Telegram tengo un canal de Telegram, pueden suscribirse también. Me encuentran como @Gerardo Amaro. En Facebook como Gerardo Amaro Registros Akáshicos México. Me encuentran en TikTok como Amaro-Gerardito. TikTok Amaro-Gerardito. Muchas gracias a todos los que ya me siguen ahí. Ahí platico casi pura exopolítica y es bien interesante. Y bueno, el canal de YouTube que ya lo conocen. Me ayudan muchísimo a que esta información llegue a quien tenga que llegar. Si comparten los videos, si tocan la campanita de las notificaciones, si le dan like a los videos y bueno, obviamente si se suscriben al canal se los agradecería muchísimo. Sé que hay miles de personas que ven los videos y no están suscritos. Me ayudan y ayudan a que esta información llegue a quien tenga que llegar si se suscriben. Bien, pues muchísimas gracias. Les comento que por ahí este año vienen 2 nuevos libros: La historia oculta de Gaia, segunda parte, y viene el manual de razas cósmicas,
que me está ayudando, un gran amigo que es el Max, al cual le mando un saludo grande, me está ayudando con las ilustraciones. Ahí los mantengo informados, van a poder descargar estos libros muy pronto. Así es que por ahora nos vemos en un par de días para nuevos temas, no dejen de mandar sugerencias. Les mando un abrazo, un beso y que tengan linda mañana, linda tarde, linda noche. Bye.